Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Peña y en esta ocasión les voy a estar explicando en qué consiste la compactación inexial y explicándole también algunos de los pasos del proceso para producir con este tipo de compactación. La compactación inexial, como dice su nombre, es aquella en la que se utiliza la prensa inexial. La prensa inexial es un tipo de prensa que, como indica, uni de uno y axial de eje, la presión es aplicada en el material en una sola dirección. Mediante la compactación uniaxial se pueden obtener variedad de piezas con dimensiones y acabados muy precisos, obteniéndose una alta productividad en la industria mediante esta técnica. Bueno, continuando con lo dicho anteriormente, seguiré abundando sobre cómo funciona el proceso de compactación anexial. En este proceso se pueden utilizar diferentes tipos de materiales, entre los cuales están los polímeros como plásticos y otros materiales como los cerámicos, que pueden estar en polvo o en pasta. En cualquier caso, el proceso resulta ser el mismo. En este proceso se toma el material suelto, que puede estar en polvo o en pasta, y mediante una prensa mecánica o hidráulica, en una matriz que se llama molde, se ejerce la presión, resultando de esta forma una pieza que se conoce como pieza en verde o compacto en crudo. Esta parte continuaremos explicando los diferentes pasos uno por uno de la compactación inexial. En este primer paso vemos lo que es el posicionamiento de llenado, donde se introduce el material que se va a contactar. En el segundo paso podemos ver el posicionamiento del punzón, donde se comprime un poco el material y se ajustan la prensa, la que es realmente la que está en la parte de arriba, que podemos ver aquí, para que se comprima la pasta. En la siguiente etapa ya se puede observar cómo el material está siendo comprimido en una etapa que se llama entrada del punzón superior, donde la parte que está arriba, o sea, el punzón o el pistón, empieza ya a comprimir lo que es el material. En la cuarta etapa, llamada compactación, el material ya ha sido totalmente comprimido o compactado por lo que vendría siendo el punzón. En la quinta y última etapa sale lo que es el producto final, que es la extracción de la pieza en verde o compactado en crudo. Bueno, saludos, soy Fran Noli y le estaré hablando sobre la compactación isostática, que es muy interesante. Podremos ver en la siguiente slide de qué tratará cada uno. Pero para empezar sobre este proceso hay que saber qué es. ¿Qué es la compactación isostática? Bien, en este proceso el polvo cerámico se carga en un recipiente flexible, generalmente es de caucho, donde se encuentra hermético, llamado cartucho, esta parte hermética, que está dentro de una cámara de fluido hidráulico a la que se le aplica bastante presión. La fuerza de presión aplicada compacta el polvo uniformemente en todas las direcciones, tomando el producto la forma del contenedor flexible. Después de presionar la pieza isostáticamente en frío, se ha de pasar por fuego. A este proceso se llama sinterización, que vamos a ver más adelante, para obtener las propiedades microestructurales requeridas. Para ponerles ejemplos, algunos productos cerámicos que son de este tipo refractarios, tenemos ladrillos, tenemos los aislantes de bujías en los carros, las cúpulas, los crisoles, las herramientas de carbono y también los cojinetes. Bien, aunque ya les di más o menos una pauta en el anterior slide, este proceso, poniéndolo con una definición más ligera, ¿cómo es este proceso? Se toma un polvo fino, como un polvo metálico o cerámico, y se coloca en un molde generalmente hecho de acero. Acá podemos ver en la diapositiva un ejemplo de un molde, que estos moldes están diseñados para tener la forma deseada del objeto final.
Y como había dicho, el polvo se compacta aplicando presión hidrostática desde todas las direcciones utilizando un medio de presión como agua o gas. Se aplica en todas las direcciones hasta lograr la forma deseada. Bien, vamos a seguir entonces detallando cada uno de los pasos que conlleva el proceso de la compactación isostática. Este proceso tiene varias etapas. Primero, obviamente, en el primer paso tenemos que tener el polvo que vamos a colocar preparado. Luego, en el paso 2, colocamos este polvo en el molde y se cierra herméticamente. Luego, en el paso 3, aplicamos la presión isostática mediante la inyección de agua o gas a alta presión en el molde. En el paso 4, la presión se mantiene durante un periodo de tiempo determinado para permitir que las partículas de polvo se compriman y se unan entre sí por medio de diferentes reacciones, como la deformación plástica y la difusión de los materiales. Finalmente, luego de alcanzar la presión máxima, se reduce gradualmente la presión y se retira el medio de presión, en este caso el agua o el gas que utilizamos. Tenemos como paso final, luego de que tenemos nuestras piezas fría, el paso de la sinterización, que se realiza generalmente en un horno. Luego de tener nuestra pieza fría, el objeto se calienta a una temperatura lo suficientemente alta como para permitir que los granos de polvo se fusionen entre sí y formen una estructura sólida. Esto resulta en una mayor densidad y resistencia mecánica del objeto final. En resumen, de todo esto que he dicho sobre la compactación, es que es un proceso de fabricación que utiliza presión, o sea, presión hidrostática desde todas las direcciones para compactar el objeto y fusionar los polvos finos que utilizamos, produciendo objetos súper sólidos con alta densidad y mucha resistencia. Gracias. Bien, ahora quiero mostrarles algunos de los beneficios de utilizar este tipo de prensado, por lo que la compactación isostática tiene varias ventajas. Permite la producción de objetos con formas complejas y tamaños grandes. Además, garantiza una distribución uniforme de la densidad en todas las direcciones, lo que resulta en una resistencia mecánica alta y una integridad estructural mejorada. Como había dicho en las otras definiciones, cuando se aplica la presión, esto lo hace haciéndolo en todas las direcciones. Bueno, también es posible utilizar diferentes tipos de polvos, lo que permite la fabricación de materiales compuestos o con propiedades específicas. Podemos tener objetos desde botellas o sea, termos de agua complejo hasta, no sé, covers de celulares con diseños altamente difíciles de realizar. La compactación isostática puede realizarlos de una manera sencilla y distribuyendo la densidad en todas sus direcciones uniformemente. Mi nombre es Luis Pimentel y les estaré hablando sobre la compactación isostática, algunas funcionalidades y utilidades que ésta tiene. La compactación isostática se emplea principalmente en procesos de fabricación de componentes de superaleaciones, ya sea tanto para industria aeronáutica, aeroespacial, médica y máquinas de herramientas. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se da? La aplicación de presión elimina los vacíos internos y la microporosidad de este polvo mediante una combinación de deformación plástica, fluencia y unión por difusión. A su vez también el calor o en el caso de la compactación isostática en frío, sin ningún cambio de temperatura calorífera. Entonces, ¿cómo se da esto? Se eliminan esos vacíos internos y la microporosidad para así darle una mayor densidad. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Uno de sus principales inconvenientes son la presencia de tolerancias dimensionales mayores que las obtenidas con otro proceso de compactación, a su vez el mayor coste y el tiempo necesario. Estas se ven limitadas a una producción de 10.000 piezas al año por unidad, lo cual aumenta drásticamente su costo. ¿Qué es el HIP? El HIP produce enlaces de difusión múltiple en un proceso de ciclo único. Es un revestimiento que se utiliza para materiales de primera calidad con propiedades mayores,
así dándole una resistencia mayor a la corrosión y el desgaste. Las aplicaciones principales son la reducción de la microcontracción, la consolidación de los metales en polvo, la fabricación de composites de cerámica y el recubrimiento con metales, dando así una ventaja de que las piezas tienen casi el 100% de la densidad nominal del material y poseen una buena unión metalúrgica entre las partículas, una estructura granular y por ello buenas propiedades mecánicas isotrópicas. Resisten mucho más al roce y al desgaste, evitando así la corrosión con el tiempo, y también puede ser diseñada de una manera mucho más rentable, ya que estos sustratos son más económicos. El prensado en frío. La mayoría de las aleaciones de metales, junto con muchos compuestos, algunos polímeros y cerámica, pueden ser sometidos a un prensado isostático en frío. Se incluye el níquel, cobalto, tungsteno, titanio, molibdeno, entre otros metales y aleaciones de hierro, algunos cerámicos de óxido y nitriuros cristales e intermetálicos y plásticos de primera calidad. Gracias a esto tenemos materiales los cuales son ampliamente utilizados en los procesos de máquina y herramienta para el procesado de metales. Ejemplificando, tenemos el cobalto y el carburo de tungsteno, son dos de los materiales más eficaces y comunes para la fabricación de cuchillas para el desbaste y ajuste de medidas de precisión de metales, dando así una mayor velocidad de trabajo y precisión mucho más alta. Utilidades. Gracias a la compactación isostática podemos obtener ciclos automatizados y reproducibles de revestimiento que se adapten a las necesidades de nuestro cliente. Podemos obtener una trazabilidad de los componentes utilizados para este revestimiento, unos requisitos de pureza mayores del argón, se cumplen o se superan las especificaciones militares o de la industria en la que se utilicen, ya sean tanto aeronáutica, médica, química, etc. Una asistencia técnica para nuevos materiales o aleaciones sometidos a los revestimientos y también herramientas compatibles para los requisitos del ciclo de revestimiento, ya para el material especificado por los clientes.